Buenos días o buenas tardes a la hora que pongan esta conferencia. Em, bueno, ante todo deseo que se encuentren muy bien ustedes y sus familiares. Em, Estoy invitada por el doctor Ulises Delgado a esta conferencia. Quiero comenzar agradeciéndole a él por la confianza y haberme invitado a impartirles esta plática, porque vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas también. Y bueno, agradecida de poder compartir con ustedes un tema sobre inclusión educativa, que fue sobre lo que el doctor Ulises me dijo que habláramos en esta ocasión. Me lo pidió debido a un interés mío por formar a los docentes en esta práctica que ya lleva años desde la Declaración de Salamanca de incluir en los preceptos de la educación internacional la inclusión de todos los niños que posean una capacidad diferente o alguna necesidad educativa especial, como son los términos que normalmente se utilizan, independientemente de que alrededor de estos términos, como siempre, hay diversos significados, pero bueno, nosotros lo vamos a entender como pues esta, digamos, posesión por algunas personas de ciertas necesidades especiales, diferentes, de ciertas capacidades diferentes, que nos hace a los maestros tener un trato diferenciado y especializado en nuestros salones de clase. El tema que les vengo a compartir y que vengo a discutir un poquito con ustedes es sobre el papel del docente, el papel del profesorado ante la inclusión educativa. Yo creo que es un tema no novedoso. Todos sabemos muy bien que los docentes necesitan capacitación para tratar las diferentes necesidades educativas especiales que se nos presentan en aula. De todas maneras, es un tema que a mí sí me interesa mucho porque desde mi perspectiva, aunque en el discurso político y educativo está, en la realidad no se lleva a cabo con el rigor y la sistematización que se requiere. Yo he tenido la oportunidad de ser docente de docentes y de trabajar en programas de formación docente con profesores de educación básica. Y entre todos existe la queja de no contar con las herramientas para tratar con las diversas necesidades educativas especiales que existen y con las que nos enfrentamos diariamente en el salón de clase. Entonces, desde mi perspectiva, falta mucho por hacer. Es decir, es una política interesante, bonita, es una política éticamente poco cuestionable, o sea, casi nada, y sobre todo muy ligada a los derechos humanos. Entonces, es realmente justo, esa, digamos, la palabra desde el punto de vista moral adecuada, que nosotros, los maestros, sepamos trabajar con la mayoría de las necesidades educativas especiales, o más bien lo justo, no es tanto eso, sino que se incluyan a los chicos con necesidades educativas especiales a los salones de clase, porque así es el mundo, así es la realidad. O sea, cuando ellos salen, ellos comparten con todos los seres humanos, eh, y nosotros tenemos que compartir con ellos también, sin necesidad de verlos como un problema o como un desafío imposible, ¿no? O sea, la propuesta de los autores que están involucrados en esto es que los profesores los vean como un reto, más no como un problema. De cualquier manera, en la práctica, en la realidad, los profesores no están contando con estas herramientas, ¿no? Y esa es más o menos la idea que pretendo defender, que están a la deriva en cuanto a la educación inclusiva. Ellos están formados, los que están en ejercicio, por ejemplo, es una premisa nueva con la que tienen que trabajar. Anteriormente, bueno, todavía existen algunos, pero cada vez menos, existían los CAM,
Y allí se daba atención a los chicos que tenían alguna discapacidad auditiva, motora, visual, trastornos del aprendizaje, ¿sí? Autismo, TDAH. Entonces, estos chicos tenían su espacio y su educación especializada, y hoy en día están yendo a parar a las aulas con profesores regulares de alumnos regulares, ¿no? Entonces los profesores no tienen herramientas y tienen que acudir a pedir el apoyo a USAER cuando sabemos que hay un psicólogo por cada 2.000 estudiantes en la educación básica. De manera que el profesor tiene que lidiar con esto él solito, y se ha constituido en un reto más de los que tiene que cumplir, además de cumplir con el programa de estudio que le exige la SEP para sacar a los estudiantes adelante. Aparte de eso, tiene que tratar con diversas necesidades educativas especiales. Bien, probablemente en este tema ustedes estén mucho más empapados que yo. Es la Facultad de Comunicación Humana. La maestría es en educación inclusiva, y probablemente el grado de reflexión de ustedes esté mucho más elevado que el mío, que me he metido en otros temas de investigación y en este apenas comienzo. Y bueno, la idea de nosotros en la Facultad de Psicología de la UAM es generar programas de capacitación un poco más profunda para los docentes de educación básica y los docentes de educación media superior y superior, porque los profesores de educación superior tampoco estamos muy listos para tratar con las diferencias individuales, sobre todo las que provienen de algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, si yo tuviera un alumno con discapacidad auditiva, realmente me sería muy difícil trabajar con él, porque no domino el lenguaje de señas mexicana, o sea, no tengo en la mano las herramientas que me permitirían a mí sacar adelante a ese chico, ¿no? Ya tuve la fortuna de tener una persona con discapacidad visual, y me estuve empapando un poco de las maneras de trabajar con ellos, y no me fue mal, o sea, pero creo que el hecho de que ellos tengan un acceso al lenguaje facilita las cosas, ¿ya? En el caso de la discapacidad auditiva, pues tienen el acceso a las imágenes, pero al lenguaje es mucho más complicado, ¿no? En realidad es una educación bilingüe tal cual, porque en muchas ocasiones ellos no dominan el español, dominan las señas, pero el lenguaje de señas, pero no dominan el español. Entonces, es lo que estoy viendo con una de mis alumnas de maestría, que me está enseñando mucho sobre eso, que pues ustedes la deben conocer, que es Sofía Osorio, que ella está trabajando cómo mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita en estudiantes con discapacidad auditiva, generando una cantidad de ejercicios que a ella le resultan más fáciles porque domina el lenguaje de señas mexicano y domina incluso el lenguaje de señas, por lo tanto le es posible comunicarse con ellos. Ella tiene una habilidad más. Bien, de manera que les voy a compartir mi presentación, reiterando el agradecimiento al doctor Ulises Delgado y a la maestría para la que estamos impartiendo esta conferencia en su foro, que espero sea muy productivo, ¿sí? Y bueno, mi presentación se llama, o sea, el tema que voy a tratar hoy con ustedes y que espero me retroalimenten muchísimo, se llama Apoyar a los docentes para la inclusión educativa y no dejarlos a la deriva. Soy la doctora Denise Stincer Gómez, provengo de la Facultad de Psicología, o estoy adscrita a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, pues mi gran pregunta en esta conferencia es si saben los docentes tratar con toda la diversidad, y mi respuesta es que pues no. O sea, no saben tratar con toda la diversidad que se nos presenta. Es bastante complejo, y desde mi punto de vista
hay que tener una comprensión estructural de la necesidad que tenemos enfrente. Tenemos que tener los conocimientos adecuados y la comprensión de la necesidad para poder aplicar las herramientas oportunas, ¿no? En general siento que, por lo que me cuentan los maestros, los docentes, en general yo siento que o bien no les queda otra alternativa que hacer a un lado al chico, por lo tanto es totalmente incongruente con las políticas de inclusión educativa, en ese caso lo está excluyendo porque desconoce cómo hacerlo. Entonces, muchos maestros así literalmente me han dicho, o sea, yo no sé trabajar con él, entonces lo tengo que sentar o hasta atrás o sencillamente no tengo tiempo tampoco para tener un trato diferenciado con ellos. Entonces, para ellos es un conflicto casi moral porque sienten que no están haciendo lo suficiente para sacar a ese niño adelante, para enseñarlo, para formarle las competencias y las habilidades que requiere para desenvolverse en este mundo. Entonces, no está haciendo una educación inclusiva, realmente está haciendo una educación exclusiva. Otro grupo de docentes decide investigar cómo hacer las cosas por su propia cuenta, lo cual está bien porque uno como profesional tiene que ser autodidacta y tiene que estarse autoactualizando constantemente, porque la realidad siempre nos va a presentar cosas nuevas y no siempre tenemos por qué tener un profesor frente a nosotros, más aún teniendo nosotros ya el acceso al conocimiento con tanta amplitud y plenitud a través de Internet. Tenemos además bases de datos académicas de donde podemos sacar mucho material, pero eso requiere por parte del docente una implicación afectiva y moral con la educación inclusiva en este caso y con la educación de cualquier tipo. Pero aún así requiere un tiempo extra y requiere empaparse de la literatura que existe al respecto y sinceramente eso es dejar un poco la educación inclusiva al arbitrio, ¿no? Al azar. Bien, entonces, desde mi punto de vista, no saben los docentes tratar con toda la diversidad que tienen que tratar. Miren lo que algunos profesores me han dicho. O sea, estos son profesores con los que he trabajado. Por supuesto que los nombres que manejo son seudónimos, pero cada uno de ellos puede representarse o puede ser multiplicado por 20, por 50, por 100 profesores, ¿no? Por ejemplo, Ana, cosas que me han dicho ellos que vale la pena retomar. Tengo un alumno con el trastorno del espectro autista y no sé cómo trabajar con él. Así de sencillo. O sea, me llega un alumno con autismo y no sé ni qué voy a hacer con este alumno. Sofía, tengo un alumno con discapacidad auditiva y yo no domino el lengua de señas mexicana, no sé cómo voy a enseñarlo. ¿Ya? Entonces hay un reconocimiento que si ustedes se fijan, lo mismo dije yo hace un rato, y así muchos profesores dirán lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a incluir a un chico con discapacidad auditiva si no domino yo su propio lenguaje? Eddie, un profesor me dijo, tendría que conocer el sistema Braille para darle clase a una persona con discapacidad visual. ¿Dónde se aprende esto? Bien, entonces esta persona considera que debe conocer el sistema Braille y se pregunta, pues, ¿dónde lo aprendo, no? Rebe, tuve una chica con mutismo selectivo. Aquí voy a cambiar esto para acá. Con mutismo selectivo, nos dejó de hablar a todos y ella sí hablaba anteriormente. ¿Qué hago con ello? ¿No? El mutismo selectivo es un trastorno psicoemocional y la profesora pues sencillamente no sabía cómo trabajar con eso. Bastante que aprendió que el trastorno se llamaba así, que es pues la decisión generalmente inconsciente de no dirigirle la palabra a ciertas personas. Ella fue una de esas personas y pues no sabía cómo hacer. Gloria, ¿usted puede decirme cómo trabaja con un TDAH? No sabía absolutamente nada de cómo trabajar con un TDAH. Manuel, doctora, eso de las orientaciones sexuales no tiene por qué ser nuestra responsabilidad. Venimos a enseñar, no enseñar a elegir parejas.
menos aquellas que son una desviación de la naturaleza. Imagínese usted, yo incitando a los jóvenes a ser gays. O sea, una de las necesidades educativas especiales están siendo las orientaciones sexuales, que son diversas y que los profesores tienen que saber lidiar con estas orientaciones para evitar la violencia escolar. Sabemos muy bien que los chicos que poseen orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual son sujetos y objeto de violencia. Entonces, los profesores no están sabiendo manejar eso porque ellos mismos tienen prejuicios con respecto a eso. En Brasil, por ejemplo, una nota periodística basada en una investigación que se hizo, resultó que la violencia homofóbica venía esencialmente de los maestros, que lo fomentaban o que no daban una orientación adecuada a sus alumnos para que se evitara el bullying homofóbico, como también se le llama. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay una concepción, como en este profesor, que son desviaciones de la naturaleza. En el fondo hay un concepto de que las orientaciones sexuales, o más bien la heterosexualidad, es la correcta desde el punto de vista natural, porque hay una premisa compartida de que la sexualidad tiene que ver con la reproducción, con la pura reproducción humana, y las orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual no se apegan a este principio natural de la reproducción humana, lo cual es una concepción, digamos, limitada de la sexualidad humana, porque la sexualidad no está solo relacionada con la reproducción, sino también está relacionada con la vivencia del placer, y la vivencia del placer en ese caso tiene diversos objetos con los cuales se siente placer. Entonces no está ceñido, no está, digamos, constreñido a un objeto nada más. Por lo tanto, habría que aceptar que hay varios objetos sexuales y que también esto no tiene nada que ver con una desviación de la conducta o una desviación del intelecto. Entonces, o sea, ya ustedes saben que todas estas orientaciones sexuales en un tiempo fueron consideradas trastornos psicológicos y se han ido quitando de esa clasificación, ¿no? De los documentos internacionales se han ido quitando como trastornos psicológicos. Pero bueno, aún así, si vemos a este profesor, que es el decir de muchos, pues está dejando bien claro que al menos en este aspecto no tiene por qué ser inclusivo, no tiene por qué dar una educación inclusiva. Bien, Susana, a mí me costaría mucho trabajo aprender el lenguaje de señas mexicana y luego cómo distribuyo mi tiempo para darle la clase a los regulares y a la persona con discapacidad. La mayoría de nuestros profesores cubren, o sea, son por horas, llegan, dan su clase y se van para otra y así se la pasan. Entonces, pues, consideran que, pues, ¿a qué horas? O sea, ¿en qué momento le voy a dedicar el tiempo a ese chico? Yo tengo preparada mi clase para los chicos regulares, el que me entendió bien y el que no tan bien. Entonces, pues, el que tiene una discapacidad, lo siento mucho, pero no tengo tiempo para él. Reconocen el fondo que necesita ese chico necesita un tratamiento diferenciado, ¿ya? Porque digamos que su necesidad educativa especial, pues le genera otra manera de entender las cosas, tiene otras habilidades y otras capacidades que si el profesor no las comprende, pues le va a ser difícil programar y planear su clase para que él las entienda, ¿no? Junto con sus compañeritos juventinos. ¿Cómo le hago con mi síndrome de Down? Tengo un chico con Down, ¿qué hago? O sea, también, y nos pueden llegar síndromes de Down al salón, y pues los profesores o yo, por ejemplo, tampoco sabría mucho qué hacer con un síndrome de Down, ¿no? Vicky, la educación sexual y de valores y esas cosas son en casa. A la escuela se viene a aprender. Esto es una asociación de la escuela como institución que solamente está para impartir conocimientos puramente académicos, y pues educación sexual y esas cosas, pues no. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Excluyendo a ese sector, incluso el sector regular,
que necesita una educación sexual, ¿no? Bien. ¿Cuál es la idea fundamental de la inclusión educativa? Aquí es donde yo empecé a buscar, bueno, o sea, ¿qué es lo que dice la educación inclusiva en los documentos oficiales? Y bueno, pues lo que se esperaba, ¿no? Que representa un intento por atender las dificultades de aprendizaje de cualquier alumno en el sistema educativo, ¿sí? No dice ni en qué tiempo ni cómo. Representa un medio de asegurar que los estudiantes con discapacidad tengan los mismos derechos al resto de sus compañeros que asisten a una escuela regular. Es muy, muy lindo, o sea, realmente un enunciado muy lindo éticamente, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo primero evitar los prejuicios, evitar la violencia por la persona diferente, por las capacidades diferentes, ¿no? O sea, es un imperativo sin mucho argumento. Implica que todo el estudiantado, sean ciudadanas y ciudadanos, tengan derecho en las escuelas regulares, ¿no? Que sean bienvenidos y aceptados, que formen parte de la vida de sus escuelas y que sean vistos como un reto por sus profesores, no como un problema, ¿ya? Entonces aquí es donde dicen, la educación inclusiva, esto es lo que significa, recibir a todos los ciudadanos y ciudadanas como vengan y que sean vistos como un reto por sus profesores y no como un problema, ¿ya? Lo reconocen que están siendo vistos estos chicos como un problema. Evidentemente que la educación inclusiva se necesita. Somos una sociedad pluricultural. Aquí me gusta la frase de Eduardo Galeano, que retomó el autor de este artículo, que dice, lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene. Es decir, nos movemos cada vez más en sociedades pluriculturales y esto es positivo. Nuestro planeta es diverso. Nuestro planeta es una misma casa para todos los seres humanos que habitamos en él. El coronavirus ha sido un ejemplo de que la naturaleza no tiene distinción de razas, de clase social, de nada. Mata a cualquiera, muere cualquiera. Entonces, ¿por qué nosotros los hombres sí tenemos que tener esa diferenciación, ¿no? De todas maneras, eso se implantó y se arraigó culturalmente, y yo siento que la educación inclusiva es una manera ya de desarraigar algo que estaba ahí clavado como, pues, como los clavos de Cristo ahí en las piernas, en las manos, obligatoriamente, ¿no? Y pues ya es momento de irlo quitando. Pero está en el nivel del discurso, está en el nivel de la utopía, ¿no? Entonces, lo que yo estoy sintiendo es que los docentes, que son quienes tienen que, a la hora de la verdad, tomar en las manos el problema o el asunto, nadie está, o sea, no se está haciendo mucho o lo que se tiene que hacer. Se acepta que la integración educativa implica la incorporación de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas a las escuelas regulares. O sea, todo esto son los preceptos. Se acepta que la educación inclusiva consiste en ofrecer una educación de calidad para todos, ¿sí? O sea, ¿cómo le hacemos para ofrecerle una educación de calidad a los estudiantes con trastornos psicoemocionales o con trastornos psiconeurológicos? Los planteamientos anteriores parecen claros, aparentemente dejan poco espacio para la confusión. El problema es cuando lo llevas a la realidad. Todos aceptan la educación inclusiva, humana y éticamente es algo plausible, pero ¿es realista? Bueno, las minorías más vulnerables a la exclusión escolar son la niñez y la juventud, que provienen de pueblos indígenas, afrodescendientes, niñez en situación de pobreza extrema, infectadas por VIH y con discapacidad, ¿sí? Entonces nosotros recibimos, la educación normalmente recibe toda esa variedad de personas, o sea, y más en nuestra realidad latinoamericana, sí tenemos niños en situación de pobreza y pueblos indígenas que además de todo manejan otra lengua. La educación inclusiva tiene el imperativo ético de garantizar el acceso, la plena participación y el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, independientemente de sus diferencias personales y su procedencia social y cultural. Bien, entonces es uno de los imperativos de la educación inclusiva, recibir a cualquier persona independientemente de sus diferencias y de su procedencia social y cultural.
Gradualmente la educación inclusiva se ha ido colocando en las agendas educativas del mundo como una prioridad. Independientemente de que en cada sector del mundo parece retomarse con un significado diferente. Pero desde las organizaciones mundiales de la educación inclusiva es parejo para todo el mundo. O sea, Europa, América Latina, Asia, todos deben ser inclusivos. Sin embargo, cada quien tiene su propia manera de entender la inclusión. Todos deben ofrecer esta famosa educación de calidad, ¿ya? Y hoy en día constituye uno de los mayores retos que deben enfrentar los sistemas educativos, sin importar que sean países desarrollados o en desarrollo. Bien, vamos a seguir para yo poder terminar un poco la idea de lo que se propone, ¿no? La educación inclusiva goza de amplia aceptación en su vertiente ideológica o de los derechos humanos. Esto me gustó mucho porque es verdad que humanamente lo aceptamos todos, la mayoría, ¿no? La mayoría de los que estamos así como comprometidos con una visión progresista y todo eso, lo vemos muy ideológicamente aceptable y muy asociada con los derechos humanos. Cuando pasa al terreno pedagógico, tiene menos aceptación entre las y los docentes. Pues sin duda, les representa un esfuerzo para el que muchas veces no se sienten lo suficientemente preparados. ¿Sí? O sea, de plano, esta es la parte que más me interesa a mí, porque los profesores no se sienten preparados para ejercer la educación inclusiva. Bien, en el plano filosófico y como construcción teórica, la educación inclusiva significa el derecho de todos a la educación. Sin embargo, en la dimensión práctica variará de contexto a contexto. Bien. Sobre la terminología de educación inclusiva. Bueno, esto voy a ir rapidito, porque lo único que me interesa decir es que en un estudio que se realizó con profesionales de varios países y de las distintas regiones del mundo, o sea, de todos los continentes, también se descubre que hay diferencias en cómo se entienden los términos asociados a la educación inclusiva. Por ejemplo, cómo se entiende discapacidad, cómo se entiende educación inclusiva mismo, cómo se entienden las necesidades educativas especiales, barreras para el aprendizaje y la participación. Todos más o menos han escuchado hablar de ellas, sin embargo, pues no todos consideran lo mismo. Por ejemplo, en Latinoamérica hay un predominio de entender la discapacidad como algo biológico, ¿sí? Esencialmente un trastorno de tipo orgánico. Sin embargo, los europeos sí en Estados Unidos lo ven como una manifestación diferente de comportamiento, ¿no? Como trastornos de la conducta. Bien, vamos a saltarnos esto. De acuerdo con Maldonado y colaboradores, según el último informe de la Comisión Europea sobre Educación, Discapacidad y Necesidades Especiales, alrededor de 15 millones de niños de la Unión Europea tienen necesidades educativas especiales. Como podemos ver, es una población grande. Como consecuencia, un elevado porcentaje de niños acaban aislados, abandonando la escuela, con escasas posibilidades laborales e incluso con marginación social. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo Europa, y esto no es de hace mucho tiempo, sino de 2017, los niños que provienen de sectores vulnerables o que presentan necesidades educativas especiales siguen siendo niños aislados, terminan abandonando la escuela y pues todavía cuando terminan su vida escolar con pocas posibilidades laborales, es decir, todavía son marginados y estamos hablando de primer mundo. Bien, ¿con cuánta diversidad de manifestaciones comportamentales debe saber trabajar un maestro? Esta es la parte más fuerte. Un maestro debe saber trabajar de acuerdo con la educación inclusiva, con discapacidades visuales, auditivas, motoras, con trastornos del aprendizaje, del lenguaje, con trastornos neuropsicológicos, trastornos psicoemocionales, con la multiculturalidad, es decir,
con niños que provienen de culturas diferentes, con emigrantes, con distintas etnias, con el bilingüismo, es decir, con niños que hablan otros idiomas, y con niños con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual. Y me deben estar faltando otras necesidades educativas especiales, como pobreza extrema, en fin, o sea, ahora pues creo que está de alguna manera puesto aquí, pero digamos que son de las tantas discapacidades y de las tantas necesidades educativas especiales con las que tenemos que lidiar los maestros. Ahora, por ejemplo, ¿qué implica para un maestro trabajar con una discapacidad auditiva? Esta parte la voy a pasar rápido porque, bueno, tenemos 45 minutos para esta conferencia y es lo que voy a ocupar para dejar espacios luego para trabajar, bueno, de preguntas y respuestas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué implica trabajar con una discapacidad auditiva? Primero, trabajar con lo que nos sugieren los autores, es trabajar con actividades de pensamiento concreto, evitar analogías, términos muy abstractos, si es posible aprender el lenguaje de señas mexicanas como principal motor de comunicación y enseñanza del español. Aquí es donde digo que a lo mejor ustedes tienen muchísimo más información que nosotros. Apoyo con recursos visuales, sobre todo interesantes. La carpeta de diccionario de español construido por alumnos de educación inicial primaria, es decir, un diccionario donde se asocia palabra e imagen. Aquí nos hablan del método GIE, que se utiliza como preguntas asignándole un color a una para darle a los niños apoyos visuales. El uso del alfabeto móvil, ¿ya? En la lectura labiofacial, la dactilología. O sea, lo que me llama la atención un poco es la cantidad de cosas que hay que saber para trabajar con un niño con discapacidad auditiva, y que los maestros, esto lo hizo un maestro que se puso a investigar y encuentra un montón de cosas. Es decir, no es fácil trabajar con un chico que tiene una discapacidad auditiva. Si vemos, o sea, son interminables, porque hay por ejemplo, los intérpretes, que si tú no sabes que existen, es una manera de enseñar. O sea, la necesidad de que hayan intérpretes para transmitir, un traductor que transmita el conocimiento al niño. A mí se me haría esta opción como una de las más apropiadas cuando tengamos un niño con discapacidad auditiva, tener un intérprete. ¿Qué implica trabajar con una discapacidad visual? O sea, también, aunque sea una de las menos, digamos, complicadas, también requiere que se identifique al alumno, porque a veces no sabemos muy bien qué tipo de, digamos, de grado tiene de la discapacidad visual. Tenemos que fomentar en el aula todo el tiempo un ambiente de respeto, de empatía y valores, y esto aplica para todos. Planear cada actividad con reforzamiento de todos los sentidos, es decir, no únicamente a través de imágenes, sino plantear o sea, tratar de hacer un uso más fuerte del lenguaje, de apoyos de materiales con textura, con olor, con sabor, con sonidos, ¿ya? Realizar siempre una actividad final en la que los educandos transmitan el conocimiento aprendido a su compañero con discapacidad visual, aprovechando la creatividad de los niños o de los estudiantes para transmitir y apoyar a los compañeritos. Entonces, si así nos vamos, por ejemplo, cómo trabajar con un síndrome de Down, tenemos una lista interminable que llama la atención todo lo que debe saber un maestro acerca de cómo trabajar, o sea, de las herramientas que son útiles para trabajar con un caso como este. Asimismo, por ejemplo, ¿qué implica trabajar con un TDA? Fíjense, estos autores, toda esta serie de puntitos son estrategias didácticas inclusivas con los niños TDA. O sea, son un montón: favorecer el contacto ocular, colocarse cerca del estudiante para informarle sobre su trabajo, usar auriculares con música relajante, ubicarse lejos de ventanas y puertas, pedir que repita indicaciones. Entonces son una serie, para que se los leo todo, son una serie de acciones que los profesores no cuentan con ellas para nada. O sea, y lo que trato de decir es que un chico con estas características
requiere de conocimiento de tantas estrategias como requiere un estudiante regular. Por ejemplo, que implica trabajar con un síndrome de Down, perdón, con un síndrome del espectro autista, ya el síndrome de Down lo dije, pero cómo tiene mucho que ver la mirada del profesor, la posición que ocupa para transmitirle un mensaje, ¿sí? En fin, ¿qué implica trabajar con los trastornos de las emociones, ¿no? En primer lugar, los profesores deben identificar el trastorno, conocer al menos lo que existe, remitirlo con un especialista en psicología, o sea, él no es psicólogo ni es terapeuta, entonces tiene que tratar el problema con una persona que lo sepa. Es como cuando vemos a un niño con fiebre, lo mandamos al médico. Pero de todas maneras, él tiene que dar seguimiento y pedirle recomendaciones a los expertos sobre cómo actuar ante el trastorno, ¿sí? ¿Qué hacemos con un chico que padece una profunda tristeza, que ha tenido intentos de suicidio, que les da ataques de euforia, que les da ataques de violencia? ¿Qué hacemos ante eso, no? Y lo que más podemos hacer es aplicar o tener acciones que contribuyan a contrarrestar el impacto de los causantes del trastorno. Nosotros como escuela nos tenemos que comprometer con evitar que se repitan aquellas cosas que se convierten en causa para el trastorno psicoemocional. Si en la casa sufren violencia, nosotros en la escuela no podemos ejercer la violencia, porque si no el niño piensa que el mundo es así, no hay opciones. O sea, si la escuela es así, la casa es así, el mundo es así. Bien, ¿para qué decir de las estrategias de niños con altas capacidades, que es otra necesidad educativa especial más que no había mencionado al inicio, que nos exige conocer estrategias metacognitivas, conocer estrategias cognitivas de selección, organización y elaboración, que implica ampliar el currículum, que implica un método de enseñanza donde las exposiciones magistrales sean diferentes, que implica métodos orientados a la discusión, trabajo en equipo, juegos cooperativos, métodos fundamentados en el trabajo individual, inserción en espacios con demandas intelectuales acorde a las capacidades intelectuales reales. O sea, cuando estamos con un niño con altas capacidades, es necesario también a veces considerar la posibilidad de pasarlos a grados superiores, de acuerdo con su nivel cognitivo, ¿no? Que fue lo que pasó pues con el chico que entró en la UNAM, que por cierto es objeto de violencia y de bullying tremendamente. ¿Qué implica trabajar con el bilingüismo y la multiculturalidad? Esto es de los más interesantes y tenemos modelos internacionales que tratan el tema, pero en realidad no son inclusivos. Es decir, tienen una educación pensando en darle educación a las personas que provienen de otros lugares, pero siempre y cuando te adaptes a mi cultura, ¿no? Como el modelo francés, que integran a los inmigrantes en que esto asuman los valores y la cultura de la República Francesa, ¿no? O sea, tú vienes aquí, está bien, pero te tienes que adaptar al francés y tienes que asumir la cultura francesa. Pues sí, pareciera que nos ayuda, pero la experiencia ha demostrado que no es la solución, porque en Francia han nacido los guetos y la violencia ha hecho acto de presencia en estos guetos, ¿no? El modelo británico es de multiculturalismo, como en Estados Unidos, ¿no? Que las autoridades refuerzan la identidad de las distintas comunidades. O sea, no dice te tienes que adaptar a mi cultura y tienes que asumir la cultura norteamericana. No, tú sigue con tu cultura, yo te respeto, pero eres inferior a mí y evitemos interactuar, ¿no? O sea, tú para allá y yo para acá. Y en Estados Unidos vemos mucho ¿cómo se llaman? Pues los guetos, igual que en Francia, donde los negros están por un lado, los blancos por otro, los hindúes por otro, los latinos por otro, y bueno. Bien. ¿Qué implica trabajar con bilingüismo y multiculturalidad, que es en el tema que estamos? También tenemos el modelo alemán, que para ellos recibir al inmigrante no es no es implantarle la cultura alemana, sino
formarlo como o darle las herramientas para crear fuerza de trabajo coyuntural y temporal, casi en agradecimiento a los años de la posguerra que los inmigrantes tuvieron un importante papel en el desarrollo económico de Alemania, pero igual, o sea, como obrero temporal y los alemanes primeros, ¿no? Bien, entonces para que vean que realmente de inclusión no tienen mucho estos modelos y son los de primer mundo. Bueno, ¿qué implica trabajar? Pues todas estas cosas, igual son un montón de puntos, fíjense cuántos, y no hay un conocimiento tan grande acerca de cómo trabajar el bilingüismo y el multiculturalismo, ni siquiera en México, que una investigación llevada a cabo, una de las autoras de Frida Díaz Barriga, se dio cuenta que las profesoras no sabían trabajar con sus niños triquis, estando en el mismo país, compartiendo muchos de los elementos culturales. Bien, ¿para qué decir de las orientaciones sexuales? Por ejemplo, en este periódico se reporta que casi la mitad de los jóvenes que sufren bullying homófobo piensan suicidarse. Cuando estaba en el colegio a X le orinaron encima varios chicos por ser homosexual. Ayer sus compañeros de clase no le dejaban entrar en el vestuario. Su profesor se encogió de hombros y le dijo, ¿tú eres gay? Si tú eres gay, total, cámbiate en el baño de las chicas, ¿no? Entonces, pues aquí se ve como profesores y alumnos, y esto pues es un periódico europeo, y pues inclusivo no tiene nada, y es un profesor. Ahora, ¿qué se puede hacer? O sea, pues no nos queda otro remedio que incluir, valga la redundancia, la educación inclusiva como asignatura obligatoria en los programas de estudio de formación docente. No basta con decirlo en papel y en el discurso político, sino que hay que incluirlo como una materia obligatoria. Estuve revisando, por ejemplo, no sé, a lo mejor me salen con que no, pero al menos en lo que busqué en los programas de estudio de la Pedagógica Nacional, la educación inclusiva es una materia de posgrado, no de licenciatura. Se tratan ahí temas de educación inclusiva, pero como una especialidad en posgrado. Las escuelas normales superiores, lo que me narran los profesores es que jamás vieron materias de educación inclusiva. Incluir dentro de, o sea, una vez que se incluya como asignatura obligatoria, incluir dentro de este programa módulos para trastornos más recurrentes, ¿no? O sea, especializar a los maestros en aquellos trastornos o en aquellas discapacidades o en aquellas necesidades educativas especiales más recurrentes. Capacitar a los docentes en ejercicio, o sea, ya estos son para los que están en formación, pero para los que no, las que ya están en ejercicio, pues hay que enriquecerlos, capacitarlos a través de diplomados o talleres que los capacite en estrategias de trabajo concretas, ¿sí? Desde una comprensión en profundidad sobre las necesidades educativas especiales más frecuentes. Y convertir la atención a la diversidad en un tema de discusión en cada consejo técnico, es decir, que en cada consejo técnico sea obligatorio discutir el tema de los estudiantes que poseen necesidades educativas especiales, con el objetivo de brindarle una atención más especializada y una atención más metodológicamente más rigurosa. Bien, nosotros estamos proponiendo un diplomado que hemos trabajado el doctor Ulises y yo, entre otros compañeros de la facultad. Se llama Psicología para la Educación Inclusiva, y el objetivo general de este diplomado es capacitar con conocimientos y estrategias psicodidácticas especializadas a estudiantes de psicología y docentes de educación básica, media superior y superior para un trabajo eficiente con estudiantes con necesidades educativas especiales. Tenemos como que varios bloques muy interesantes dedicados a el conocimiento, por ejemplo, del autismo, del síndrome de Down, del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, de algunos trastornos psicoemocionales, de las discapacidades auditivas, motoras y visuales, y tenemos también un módulo para niños con altas capacidades, ¿no? Entonces, estamos esperando que este diplomado se acepte. Es una opción para no dejar a nuestros maestros a la deriva, que desde mi punto de vista, y es la hipótesis que defiendo, están siendo
abandonados, o sea, el discurso político va por un lado y la realidad va por otro. Bueno, pues muchas gracias a todos, espero que les haya gustado un poco la reflexión que he traído a esta conferencia y quedo en espera de sus observaciones y sus preguntas. Síganse cuidando mucho, quédense en casa por el momento, tomen todas las medidas necesarias y tengamos paciencia. Hay muchas cosas por hacer en tiempo de confinamiento, sobre todo a ustedes que les gusta estudiar. Y bueno, les mando un abrazo a todos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, adiós.